La Zona Cero. El monográfico Zona Cero, como siempre, fiel a su cita en la madrugada de miércoles a jueves. Y el de esta noche os va a gustar especialmente. Es uno de esos monográficos que de vez en cuando hacemos, ya lo hicimos con Tolkien. Y bueno, yo creo que os va a apetecer mucho averiguar cosas y aspectos peculiares sobre la vida de Nikola Tesla, uno de los grandes olvidados de la ciencia. Un hombre que estuvo rozando literalmente el milagro, continuamente. La ciencia del siglo XX tiene muchas cosas que decir si habla de Nikola Tesla. Pero, ¿por qué entró en el olvido? ¿Por qué entró en el desprestigio? Pues a lo mejor porque fue demasiado osado. Vamos a hablar de él esta noche. Hablaremos, por supuesto, del rayo de la muerte. Hablaremos de sus experiencias vitales. Hombre, lo de Tunguska, que lo habéis preguntado siempre. Bueno, pues hoy contaremos el asunto. Con Jesús Callejo y Carlos Canales, que son émulos de Nikola Tesla. Únicamente, pues les falta presupuesto para acumular tecnología en su laboratorio, claro. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Claro, porque si tú tuvieras un buen presupuesto, tendrías también... Bueno, yo me confieso discípulo de Tesla, porque ojalá llegara a los conocimientos científicos que tuvo este hombre. O sea que me falta presupuesto y me falta conocimiento. Bueno, pues no desesperes, porque como bien sabes, Nikola Tesla fue muy longevo, vivió muchos años, sí. Y a ti te faltan pues todavía 10 años para llegar a la edad de Tesla cuando falleció, ¿no? Sí, entre 20 y 50 años más o menos. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Hola, pues es que estaba pensando que probablemente estos son los tipos más brillantes de la historia de la humanidad. Y de los más olvidados. Completamente olvidado. Bueno, completamente, salvo en círculos muy reducidos. ¿Dónde residió el error que cometió Nikola Tesla? Bueno, tenía dos. Uno que era un chulo. O sea, ya, directamente. Además, eres muy agresivo. No, era la verdad. Él era muy prepotente, estaba muy convencido de lo que todo el mundo sabía que era, un genio. Sí. Pero con un pequeño problema, que es muy raro que se dé en la historia. Nikola Tesla, debido a la época en la que nace y en la que vive, convive y coexiste con gente que no eran precisamente mediocres. Hay que tener en cuenta que él conoce a J.P. Morgan, a George Westinghouse, fijaos los nombres que a todo el mundo le sonarán, por lo que dejaron luego detrás, a Henry Ford, es decir, a Thomas Alva Edison, al cual se le presenta cuando él llega a Nueva York con 4 centavos al puerto y se presenta directamente a Edison, que era probablemente la personalidad viva más importante en los Estados Unidos, para decirle que quería trabajar con él. Luego acabaron mal. Pero bueno, el hecho es que no estaba en relación con gente mediocre, sino que estaba con verdaderos genios. Entonces, en ese extraño periodo que se da entre 1890 aproximadamente y 1950, donde se acumuló de golpe prácticamente toda la genialidad de los siglos XIX y XX. Entonces tú dices el primer error fue la prepotencia. Sí, lo era increíblemente orgulloso. Rechazó el premio Nobel en 1912, porque eso era una basurilla. Entonces, claro, era un tipo muy complicado. ¿Y el segundo error? El segundo, que se pasó. Algunos de los conceptos de Tesla ponían en cuestión la totalidad del pensamiento científico, pero por una vía muy peligrosa, que es la de demostrarlo. Entonces, Jesús, aquí tenemos a un hombre fuera de lo común. Fuera de lo común en todos los sentidos de la palabra. Era un auténtico genio, con lo que eso conlleva, algo bueno y algo malo a la vez, es lo que decía Carlos. Es verdad que él se consideraba por encima de la media, y con razón, porque demostró con hechos palpables, pues que era una persona con unos conocimientos científicos que daba 1000 vueltas a casi todos, y solo estaba a la altura de Edison, de Marconi y de poco más. Entonces, ¿no se movía en la ortodoxia? No, en absoluto, porque además las cosas que él proponía eran tremendas, eran a veces hasta terroríficas si realmente las hubiera llevado a cabo, y teóricamente las pudo llevar a cabo. Tú decías que en qué se equivocó, cuál fue los hechos que motivó que ahora mismo pues estemos hablando de él como alguien desconocido, como ese gran científico que en algunas enciclopedias ni siquiera aparece su nombre. Bueno, pues aparte de esto que acabamos de señalar, una de las cosas que le empezó a granjear el desprestigio en la comunidad científica fue ni más ni menos que dijo algo que ya hubiera sido llamativo ahora, y fue muchísimo más llamativo en el año 1900, que es cuando esto ocurrió. Él dijo que tener contactos con extraterrestres a través de ondas de radio, por supuesto, pero que él pensaba que procedían de algún planeta de este sistema solar. Estamos hablando de una época donde todavía la radio, la telegrafía, no estaba instituida, no estaba totalmente establecida, gracias a lo que él hizo 3 años antes que lo hiciera Marconi, porque en eso también se adelantó. Fue un pionero en muchísimas cosas, y eso al final le costó caro. O sea que finalizando el siglo XIX afirmó tener contacto con mundos extraterrestres. O sea que casi uno de los primeros contactados, ¿no? Exactamente, pero lo que pasa es que él no tuvo contactos a nivel telepático. No, él simplemente afirmó que había recibido mensajes radio. Así es, él se hallaba en su laboratorio de Colorado Springs.
Parece que fue en 1899, por lo menos así consta en su diario personal, y en una noche registró en sus laboratorios pues una señal codificada que le estaba llegando. Dado que en ese tiempo no existían estaciones de radio, la única explicación posible era la comunicación extraterrestre. Tesla además supuso que ese mensaje provenía de Marte o de Venus. No podía precisar, pero bueno, calculaba que tenía que ser de uno de estos dos planetas. Y de hecho en 1901 es cuando escribe pues toda esa experiencia, esa comunicación que él recibió en un artículo que tituló Hablando con los planetas. Bueno, pues esto, que ya de por sí ya tenía cierta fama de excéntrico, es lo que supuso un desprestigio, ¿no? Es cuando comienza esa lenta pero inexorable caída de su popularidad, y le empiezan a negar un poco pues las atribuciones o las labores científicas que empezó a hacer este genio. Pero es muy curioso porque esa anotación que él refleja en su diario en 1899 y que después puso por escrito en 1901, comenta algo que además tengo aquí, he podido recoger, ¿no? esta anotación, porque es muy significativo, porque marca un antes y un después en toda la vida, tanto personal como profesional, de Nikola Tesla. En el diario, en 1899, cuando estaba en su laboratorio de Colorado Springs, escribe: los cambios que yo notaba estaban teniendo lugar periódicamente y con tan clara sugerencia de número y orden, está hablando de esas señales recibidas, que no eran imputables a ninguna causa hasta entonces conocida por mí. Algún tiempo después fue cuando surgió de pronto en mi mente la idea de que las alteraciones que yo había observado podrían ser debidas a un control inteligente. Cada vez estoy más convencido de que yo he sido el primero en oír el saludo enviado desde un planeta a otro. Esto lo publicaba un Nikola Tesla con 44 o 45 años. Así es. Decir esto era muy arriesgado, además de una persona que tenía ya un prestigio tremendo, porque anteriormente ya había estado en contacto con Edison, ya había sido pionero en muchísimas cosas y tenía ya, pues eso, un prestigio importante. No era un don nadie, porque, recordémoslo, es importante, Tesla es sobre todo conocido en el mundo científico por ser el inventor de los generadores de corriente alterna multifásica, que sirvió además para que iluminaran todas las ciudades del mundo, ¿no? Fue el inventor original de la radio, hecho que plasmó por papel y demostró científicamente antes que Marconi lo demostrara públicamente, con lo cual él ya por lo menos estableció las bases. Es verdad que Marconi hizo ya los experimentos, creó los aparatos y demostró... Pero Tesla la teoría. Pero Tesla ya había establecido la teoría, lo que pasa es que se dedicó por otros campos y no continuó, por si no él hubiera sido el inventor de la telegrafía sin hilos. Claro, es que era tan multifacético que era casi imposible controlarle. Eso es otra de las cosas que le pierde. Así como Edison dedicaba todo su esfuerzo a actividades concretas, fonógrafo, conseguir la voz, bombilla, conseguir una energía de luz que no utilizara gas. Es decir, Tesla se perdía porque hacía constantes... No lograba focalizar, ¿no? Claro, no lo lograba, tiene 700 patentes, pero focalizaba una vez al día. Pero claro, lo que pasa es que le costaba porque se perdía además en ideas absolutamente geniales y revolucionarias. Sí. Estaba pensando alguna de las ideas, a diferencia de Leonardo da Vinci, primero porque vivió en una época mucho más reciente y ya vivió en un mundo industrial y tecnológico, fue capaz de hacer desarrollos no solo teóricos, sino conceptuales, incluso mecánicos, que es lo que le distingue, por ejemplo, de genios como Tsiolkovsky, que fue contemporáneo de él, en el sentido que, por ejemplo, eso lo voy a utilizar como ejemplo porque él se va a entender mejor. Andrei Tsiolkovsky diseña en 1903 la órbita que luego el gobierno soviético utiliza para los Sputnik en 1957. En 1903. Eso es, incluso hace el primer borrador de diseño de cómo debería ser un traje espacial. Bueno, Andrei Tsiolkovsky es hoy considerado uno de los grandes héroes de la Rusia moderna. Sin embargo, Tesla no lo es en Serbia ni en Estados Unidos, porque se dedicó a cosas que eran tan absolutamente contrarias a lo que era el pensamiento oficial, o tan peligrosas, como el intento que luego hablaremos de la energía ilimitada y gratuita, que ponían en cuestión todo el orden de la estructura occidental. Esta noche, en nuestro monográfico Zona Cero, estamos reivindicando la figura histórica, la figura científica de Nikola Tesla. Quedar bien con este nombre porque yo creo que merece este homenaje que le estamos prestando. Hemos dado apuntes científicos, pero bueno será que entremos también en el Nikola Tesla humano, ¿no? Vamos a dar algunos apuntes de su biografía, de su personalidad. Por ejemplo, norteamericano no era, ¿no, Jesús? No, él era croata. Él nació en los Alpes en una medianoche del 9 de julio de 1856 en Croacia. Y es curioso porque ya tiene... Era serbio, aunque nació en Croacia. Sí. Tiene su importancia luego histórica eso. No empecemos con... Vamos a serbo-currata. Sí. Aunque prácticamente toda su vida vivió en Estados Unidos. Sí. Sí. Ya tenía unos padres bastante atractivos, ¿no? Sobre todo su madre. Su padre era pastor de una iglesia local y su madre era ya conocida en la región por su inteligencia. Tenía una memoria fotográfica, algo que heredó por otra parte
Tesla. Se cuenta de su madre, se decía que podía atar 3 nudos en una pestaña. O sea, una especie de proeza. Sí, algo curioso, ¿no? Tenía una habilidad y esa memoria fotográfica, ¿no? Porque era capaz de recitar de memoria miles de poemas serbios y pasajes bíblicos. Esa era su madre. Bueno, pues Nikola también tuvo una memoria fotográfica y pues lo demostró claramente, ¿no? Y tenía algo que le ha hecho pasar no solo a la historia de la ciencia, sino a la historia de la parapsicología, porque era una persona sensitiva. Tenía el poder de la evidencia y de la visualización. De hecho, vio a 2 personas, y él lo cuenta además, que también sirvió para el descrédito. Él vio a su madre el mismo día que murió, vio su espectro, y lo contó además. Y cuando él ya estaba a punto de morir, Nikola Tesla, en 1943, en esa semana, antes de morir, dijo que había visto a su amigo Mark Twain, ni más ni menos a Mark Twain, cuando Mark Twain ya había muerto en el 1910. Sin embargo, dice que se le apareció, pero además de una forma muy curiosa, porque él no dijo que había visto el espectro de Mark Twain, sino que él afirmó que Mark Twain todavía seguía vivo. Es lo que dice Carlos, este hombre vivió con las grandes firmas de la época. Claro. Conoció a todos, de la economía, de la industria, de la política, fue algo fascinante. Estuvo con todo el mundo. Se llegó a decir que Mark Twain seguía vivo. Seguía vivo, fíjate, 33 años, todavía que supuestamente había muerto, pero supuestamente y realmente, porque murió en 1910. Además, una pequeña anécdota de Mark Twain, porque Mark Twain nació cuando vino el cometa Halley, y él comentó que cuando volviera otra vez a venir, después de 76 años, que fue en 1910, se iría con él, y efectivamente fue una de esas profecías que se cumplió. Bueno, pues comentó y insistió de que se encontraba vivo. Eso lo dijo una semana antes, no sabe si estaba delirando o qué, pero tenía esa convicción. Eso le ha hecho formar parte un poco de ese mundo de la parapsicología, y se empezó a interesar por el mundo de la parapsicología, algo tan radicalmente opuesto a su actividad científica, pues gracias a un físico y químico inglés, a William Crookes. William Crookes también es muy conocido, una celebridad, porque es el que descubrió las propiedades, la estructura de los rayos catódicos. Bueno, pues sus conversaciones con Crookes, tuvo muchísimas, es lo que le lleva a creer en la telepatía y en la vida después de la muerte. Pero aún así él era muy escéptico. Él siempre pensaba que el ser humano pues era una máquina muy sensible, pero en el fondo una máquina que se le podía sacar muchísimas posibilidades. El primer enunciado del pensamiento estropiano actual. Sí. Y entonces, ya digo, ni siquiera con la aparición de su madre el día de la muerte pudo cambiar ese racionalismo, porque él evidentemente era un científico, pero esos atisbos que tuvo sobre la telepatía, sobre la precognición, sobre esas visiones de personas muertas, es lo que le hizo, pues eso, ser una persona rara, una persona muy excéntrica en la comunidad científica, que a la postre es lo que hizo que, a pesar de la cantidad de millones, muriera totalmente en la miseria. Entonces, Carlos, Croacia su natura, Norteamérica su ventura. Claro, él se va muy joven, él emigra enseguida a Estados Unidos porque se da cuenta que es donde está el futuro. Es decir, en eso era un visionario absoluto, estilo Julio Verne. Que sabéis que coloca a Estados Unidos como el país que lanza su cohete a la Luna. Sí. Bueno, en 1884, con solamente 4 centavos, desembarca en el puerto de Nueva York y ahí, con un poco de valorcillo, se presenta a Thomas Alva Edison y le dice que es muy listo y que le puede ayudar. Bueno, imagínate, Edison que... Vengo a resolverte algunos problemas. Edison, que entonces era la persona más famosa de los Estados Unidos porque acababa de anunciar... También muy egocéntrica. Bueno, un egocentrismo, chocaron rápidamente. De un egocentrismo tremendo, pero claro, Edison acababa de anunciar que iba a solucionar el problema de la iluminación de las ciudades inventando algo que no utilizara gas. Al día siguiente trata la confianza del público americano en él, que se hundió la bolsa a todas las compañías del gas, casi las arruina, y por supuesto inventó la bombilla. Y por cierto, Carlos, la formación académica de Nikola Tesla... Sí, bueno, él había estudiado en Austria ingeniería en la Escuela Politécnica de Graz. Él era teóricamente un ingeniero especializado en electricidad, que en aquel entonces un sistema muy novedoso que se estaba aplicando a toda la industria pesada. Sí. Tenía, su especialidad era la del diseño de motores y generadores. Vamos, que estaba en la vanguardia de la época. Claro, pero en la más absoluta. Eso, su especialidad en generación de generadores eléctricos y motores, es lo que hace que Thomas Alva Edison le coja para su equipo. Lo que pasa es que un año después conoce a una persona que en aquel entonces estaba iniciando todo un verdadero imperio, que se llamaba George Westinghouse, bien conocido, que estaba desarrollando proyectos para utilizar sistemas de difusión generalizada de la luz eléctrica. Entonces, en 1890, él, trabajando con un amigo suyo en Colorado Springs, le convence para ayudarle a hacer lo que él llamaba una torre, en la cual quería hacer un experimento para poder demostrar que la energía eléctrica podía ser transmitida sin cables. Él construyó un aparato que permitía, pues ni más ni menos que iluminar 200 luces a lo largo de unas 25 millas sin que hubiera cable alguno. Es decir, esto que fue tan absolutamente revolucionario en su época,
Es decir, bueno, le dio una fama pues realmente mundial. Es que todo estaba virgen. Claro. Se puede imaginar todo, ¿verdad? Claro. Bueno, tanto fue así que en 1900 otro financiero, JP Morgan, también muy conocido, el de la banca Morgan, Sí. fue convencido por Tesla para decir que merecía la pena invertir en un sistema de transmisión de datos a distancia sin cables que abarcara todo el planeta. Entonces, a pesar de esos 4 centavos originales... Sí, bueno, en aquel entonces él tenía un nivel de vida altísimo, era una Entró- persona muy considerada. Exacto. Todavía no había entrado en los problemas que le generó la decepción que tuvo Exacto. a través de un invento que fue el intento de hacer que la energía eléctrica fuera gratuita para toda la humanidad. Eso es lo que le mata realmente. Pero vamos, sus conocimientos le granjearon la amistad y el reconocimiento Claro, de la sociedad hasta de la entonces época. él estaba en la cresta de la ola. Bien JP Morgan le deja reconocido, sí, respetado. $150.000 de la época para que desarrolle su invento. JP Morgan, que era de una ambición tremenda, está convencido de que Tesla le va a permitir controlar el monopolio de la energía mundial. Fíjate, chulería, nada. Tesla era sí. chulo, pero fíjate lo que estaba a su alrededor. Sí. Entonces, quiero decir, tanto con Westinghouse como con JP Morgan, él se encontraba en lo que era la posición de la cima de la pirámide, de lo que era todo el conglomerado industrial norteamericano de principios de siglo, que era de un poder y de una ambición aterradora. Vamos, llegó a ser el científico mimado por los grandes, Claro. ¿no? El problema está en que en 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, este es el primero de los problemas, ahora citaremos la energía gratis, él haciendo experimentos sobre lo que dominaba la bobina de Tesla, que era un proyecto para un artefacto capaz de lanzar rayos electromagnéticos a una enorme cantidad de distancia, él presenta un proyecto al gobierno alemán, al gobierno imperial alemán, al gobierno del Kaiser, para, utilizando lo que él llamaba la Vandercliff Tower, que era un diseño que había hecho en 1893 de un sistema de transmisión de energía eléctrica sin hilos, utilizar ese sistema para el control a distancia de naves submarinas. Naves submarinas. El imperio alemán dice que sí, pero en el año 17 Estados Unidos entra en guerra y Tesla, que es astrohúngaro al fin y al cabo de nacimiento, aunque ya no de nacionalidad, se ve obligado a retirar todo su apoyo a los proyectos de investigación de control eléctrico a distancia de motores porque el gobierno norteamericano le amenaza con declararle reo de alta traición. Rayo de alta traición. Yo no sé si es oportuno ya, Jesús, hablar del famoso rayo de la muerte. Ahí viene, claro. Sí, yo creo que es oportuno. Es oportuno. Porque, bueno, que estamos dando saltos históricos en su biografía, Sí. pero sí son hitos importantes. Y sin embargo, el del rayo de la muerte no es lo más importante, o lo que más trascendencia tuvo, sino algo ya que ha apuntado Carlos y que después desarrollaremos, que es ese proyecto suyo de generar energía eléctrica gratuita para todo el mundo. Sí, él quería eso, era su ambición. Era su ambición, porque también él sabía que con sus inventos y sus proyectos podía destruir el mundo. Y no lo decía de forma gratuita. No, iba en serio. Y después diremos por qué. Si luego damos datos. Por cierto, deberíamos, no sé, a lo mejor, porque todos los oyentes siempre nos relacionan a Nikola Tesla con Tunguska, ¿no? Si tuvo algo que ver con la explosión en Tunguska en 1908. Allí Está relacionado vamos. con una carta, claro. Sí, Claro. ahora lo contará Jesús. y Ahí luego vamos. Apunta Sí. alguna cosa. Hago una pequeña introducción histórica para saber cómo sus inventos va llevando un poco a este rayo de la muerte, este fatídico rayo de la muerte. Sí. En 1891, cuando todavía está con Edison y ya está a punto de enfrentarse con él, pues Tesla ni más ni menos, bueno, eso ya lo que fue, yo creo que la gota que rebasó el vaso, ¿Llegaron a las manos, como se dijo? que yo sepa, no, vamos, sí que eran caracteres muy fuertes, pero yo Sí, creo sí, que físicamente no llegaron. Se habla de un cabreo de una habitación Sí. con sillas Ten volantes. en cuenta que Tesla no hablaba a empresarios o inversores, hablaba a verdaderos potentados y magnates en el sentido rockefelleriano de la palabra. Sí, sí, sí. O sea, hablaba con una gente como Sí. la Algo que JP cabreó Morgan o muchísimo Westinghouse. a Edison es cuando en 1891 Tesla inventa una lámpara que usaba la misma cantidad de corriente que la de Edison, es decir, de filamento incandescente, pero que daba 20 veces más luz. Claro, Edison no lo podía soportar, ¿no? Sí, sí. Pero cuéntanos. Bueno, pues esta lámpara, pues que es importante que ahí es un poco viene lo que es el estereotipo, el proyecto de lo que era su rayo de la muerte posterior. Esta lámpara consistía en un globo de vidrio con un trozo de carbón fijado a un alambre en el centro. Bueno, adentro había aire rarificado, que al electrificarse el trozo de carbón, pues las moléculas de aire son repelidas por un botón central. Bueno, la conclusión es que crea una energía de tal intensidad, una energía lumínica, que el carbón se calienta volviéndose incandescente. Bueno, ¿para qué sirve esta lámpara de carbón que algunos lo han denominado desintegrador atómico? Pues ni más ni menos que con este invento de Tesla lograba tan altas temperaturas que logró derretir la circonia. La circonia es una sustancia metálica más resistente al calor conocida por el hombre. Y pudo también vaporizar rubíes y diamantes en solo minutos. Vaporizar. Bueno, vaporizar. Deshacerlos. Totalmente. Efectivamente. La fortuna. ¿Qué energía Qué se fortuna. generaba? Fíjate qué con magnates esa invertían en él. Lámpara de carbón. Bueno, años más tarde es cuando habla de ese rayo de la muerte que había inventado y que podía hacer rebotar un rayo de luz en la Luna.
Nunca reveló el secreto de su rayo, pero existen, en fin, pocas dudas de que se trataba de algo similar a un rayo láser de la actualidad y que pudo surgir fácilmente de este experimento de la lámpara de carbón que acabo de comentar. Claro, como en esta época, estamos hablando de principios del siglo XX, ahí es cuando ocurre la misteriosa explosión de Tunguska el 30 de junio de 1908, y el rayo de la muerte ya empezaba a ser conocido y que se sabía que podía pulverizar a distancia pues lo que se propusiera, es cuando se empieza a especular con la posibilidad de que, y es una de las teorías más vanguardistas y más arriesgadas desde mi punto de vista de todas las que se han formulado sobre Tunguska, pero que tiene su cierta lógica, porque Tesla, con ese rayo de la muerte, era capaz de pulverizar a distancia lo que se propusiera. Nunca sabemos la naturaleza exacta porque él no lo reveló. Eso de que rebotara esa especie de haz de luz en la Luna y pudiera después dirigirlo, focalizarlo en cualquier parte del planeta, pues hombre, llamaba muchísimo la atención y esto hizo temer a muchísima gente que él iba en serio. De hecho, había una conversación anterior. Se os cuento una cosa. Sí. Él, bueno, pues siempre hacía especie de juegos con iluminación inalámbrica, que es lo que después dio paso pues a toda esa teoría suya de la electricidad gratuita para todo el planeta. Bueno, pues él en una ocasión hizo la exhibición de un barco de juguete accionado por control remoto en el Madison Square Garden, que, bueno, de alguna forma estaba precediendo pues en 50 años a las bombas alemanas, la V1 y la V2, porque estamos hablando de proyectos automatizados y que los podías dirigir a distancia. Sí. Hasta llegaba. Bueno, pues él comenta que con este tipo de aparatos, con toda esta tecnología sofisticada que, bueno, el resto de los científicos se echaban las manos a la cabeza porque le superaban, ¿no? Le superaban en conocimientos técnicos. Él comentó que él podía destruir una ciudad, ¿sabes?, en breves minutos, solo con accionar uno de sus aparatos, de sus mecanismos. Con lo cual, cuando el rayo de la muerte empezó a popularizarse y ocurrió lo de Tunguska, más de uno señaló con el dedo Pero a Tesla. Fijaros lo que ocurrió. Él había dicho públicamente en 1907 que tenía un rayo capaz de crear ondas de frecuencia capaces de partir la Tierra en dos como si tratase una manzana. Es que eran mensajes muy arriesgados. Claro, él dirige una carta al presidente Wilson donde le dice que tiene un rayo capaz de destruir grandes extensiones de tierra. Lo llamó así, el rayo de la muerte, y según su carta había logrado resultados concretos que demostraban el enorme poder destructivo del arma y ponía condición para la entrega que fuera utilizado solamente con fines defensivos. Él dijo o reveló en la carta, y luego hablaremos de esta carta porque es muy polémica, que en 1908, mientras su amigo Robert Peary intentaba llegar al Polo Norte, envió uno de sus rayos para que cayera al oeste donde éste se encontraba. De acuerdo con los registros de la Fundación Tesla, el criptotelegrama que le envía a Peary, poco antes de que parte desde el norte de Canadá hacia el Polo, le dice simplemente que recibiría una inequívoca señal suya cuando se encontrara camino del Polo. Peary volvió y dijo que no había recibido nada anómalo, pero el mismo día en que Peary llega al Polo Norte, ocurre la explosión de Tunguska a 3.000 kilómetros de distancia, a 16.000 kilómetros de distancia de donde Peary se encontraba. En la carta Tesla yo no es por ser malvado, pero también se discute mucho si Peary llegó al Polo Norte. Efectivamente, ahí está el tema. Bueno, de cuando Peary dijo que llegó. Bueno, se aproximó. Se aproximó en cualquier caso, sí es cierto. Sí. En la carta le decía Tesla al presidente que el rayo ha sido el culpable de la explosión y que por errores de los cálculos el estallido se produjo en una zona muy alejada de sus planes. Él quería que el estallido y por tanto la luminosidad se hubiera situado al norte de la bahía de Hudson. Es decir, para que al anochecer la expedición de Peary lo hubiera visto. En realidad, Tesla apuntaba a una zona deshabitada, le dio otra deshabitada, pero según su teoría, bueno, fue espantoso lo que ocurrió. Vamos, que él no presintió que fuera así. Se le fue la mano, se le fue el rayo. Bueno, el hecho cierto es que esto está muy cuestionado porque, aunque existe una copia teórica de la carta de la Fundación Tesla, el hecho cierto, y luego lo íbamos a comentar, que al día siguiente de la muerte de Tesla, agentes de la OSS, el antecesor de la CIA, se presentaron en su casa, en sus laboratorios, y se llevaron absolutamente todo, declarándolo secreto federal del gobierno norteamericano. Todavía hoy está protegida toda su información por la ley oficial norteamericana de secretos de Estado. Tesla murió en 1943. 43. En aquel entonces él estaba trabajando en sistemas que le permitieran contrarrestar la manifiesta superioridad tecnológica alemana en armas. Bueno, fijaos qué mensajes siempre Tesla, siempre rozando lo tremendo, ¿no? Rozando lo imposible. Lo imposible, sí. Hay una anécdota que abona un poco esta hipótesis de que ese rayo de la muerte pudo haber sido el causante de Tunguska y de otras explosiones de menor grado y menor intensidad que hubo en aquella época. Por entonces, más o menos por 1908, se cuenta una anécdota muy significativa de él. Dicen que un día Tesla
sujetó bueno, pues uno de sus osciladores de bolsillo. Llevaba este tipo de cosas como una cosa frecuente. Como que lleva el reloj. Lo sujeta a la viga central de acero de su laboratorio. ¿Y cómo era el aspecto de Tesla, Jesús? Era delgadito. Sí, era muy delgado, era con una calvicie incipiente. Se parecía muchísimo a Tornasol, pero sin el pelo revuelto. Sí, es verdad, es verdad. Con grandes patillas. Vestía muy antiguo, él siempre vestía estilo siglo XIX. No como Einstein, ¿no? No, en absoluto. Exacto. Era muy clásico en su vestimenta. Clásico. Bueno, de hecho, nunca se casó. Era muy raro, ¿no? Tenía sus pequeñas manías. Decían que era misógino, tampoco se ha demostrado, pero bueno, sí tenía como cierta fobia a las mujeres. En eso sí se parecía a Einstein. Sí, bueno, parece que todos estos genios, no sé qué ocurría, pero sí se alejaban muchísimo de las mujeres. Porque no ligaban. No ligaban, no sé si porque, bueno, estaba todo el día en el Hombre, laboratorio. Una persona que cuando le pides la hora lo que te saca es un oscilador. Bueno, fijaros, ese oscilador lo coloca en la... Bueno, quiso hacer un experimento. En prueba de mi amor, todo. Toma, un oscilador. Bueno, fijaros lo que hizo Sí. como para regalárselo a la novia. Y lo coloca en una viga central de acero, de su laboratorio. Bueno, antes de que se diera cuenta, la mayoría de los edificios de la zona estaban virando en sincronización con el suyo, porque este era un poco el sistema que tenía a raíz de lo que os he comentado antes de la lámpara de carbón, ¿no? Esta especie de desintegrador atómico. Y lo que hizo es que, bueno, pues al vibrar, ¿no? Un poco lo que hace que oscilaban lo que son las ondas de forma, junto con toda la estructura del edificio, pues las ventanas de la estación de policía se rompieron, los muebles empezaban a mover del lugar, muchos creyeron que se trataba de un terremoto. Sí, un terremoto y entonces Tesla, porque bueno, se veía que se le escapaba de la mano la historia, cogió un martillo y empezó a darle martillazos al vibrador para que no arrasara la zona, porque la intensidad iba en aumento. Dijo, coño. Bueno, Tesla entonces, bueno, esto empezó a ser ya muy público, muy conocido, bueno, que habrá hecho este hombre en el laboratorio para que nos haya creado aquí un pequeño terremoto. Tesla es cuando declara que podría destruir el Empire State Building en cuestión de minutos. Y por el mismo principio, por ese mismo sistema, dice, la Tierra también la podría destruir entera, aumentando su oscilación por medio de una enorme carga de dinamita sincronizada con la periodicidad del planeta. Es el terrorista global. Era Si hubiera destruir podido el hacer... planeta. Exacto, es que era un discurso Menos mal que era muy bueno. apocalíptico. ¿Cómo no va a caer Claro. mal? Tesla? Bueno, primero es que le consideraron un peligro público, porque pensaban que estaba chalado, pero lo que podían pensar es que lo mismo tenía razón. Y este era un tipo ya que le habían llegado a considerar muy peligroso. Hombre. Es curioso que es el gobierno americano el que recupera muy al final de su vida, en los últimos 3 años de su vida, cuando ven que las cosas se les ponen feas. Pero ya no dio tiempo. Es decir, Bueno, ya pero estaba muy mayor. recordamos, Carlos, que en 1912 le quieren dar el premio Nobel de... Sí, lo rechazó porque eran cosillas para ¿Cuál fue? investigadores menores. El de física. Sí, le querían dar el premio Nobel, me parece sí, era el de física, y él lo rechazó porque consideraba que, bueno, que no era un premio Nah. que para el total. Bueno, fijaros, ¿sabéis por qué se marchó de Colorado y se fue de nuevo otra vez a Nueva York? Porque destruye su laboratorio de Colorado. O sea, Tesla realiza el experimento más increíble, posiblemente, Fíjate, de toda la historia, Es un fumanchú, registrado antes del 45, es decir, antes de la bomba atómica. Sí. Y estamos hablando ya de algo totalmente distinto a lo del rayo de la muerte o de Tunguska. Bueno, el experimento es que... usando uno de los generadores y transformadores de corriente alterna que tanto le caracterizó, pues logró producir una energía con un exceso de 4 millones de voltios. Vamos a ver, para hacernos una idea, cuando un rayo le cae a una persona o le cae a un árbol, estamos hablando de unos 180.000 voltios. Él generó una energía capaz de generar esos 4 millones de voltios. Bueno, envió una especie de alto voltaje a un mástil de 70 metros, creó un equivalente de docenas de rayos, evidentemente por la equiparación que estoy haciendo, y con un ruido ensordecedor, ¿no? Porque de hecho fabricó una especie de polo sur artificial en el lado opuesto de la Tierra, produciendo las oscilaciones estas que comentaba, que generó pues ni más ni menos que la capacidad de encender lámparas situadas a 40 kilómetros de su laboratorio. Bueno, su laboratorio saltó por los aires y se tuvo que largar a Nueva York. Sí, es que lo que extraña es que no Era- acabara hecho un carboncillo. No, estaba absolutamente chalado. Fijaros que en la Oficina de Patente de Estados Unidos en 1901, cuando aparece Tesla por allí para hacer en aquel entonces el depósito de su patente, me parece 450 o así, pues él decide patentar lo que él denomina, es que tiene su gracia esto, la verdad es una cosa, el sistema para la utilización de la energía radiante. Dice, descripción de 2 líneas. Dice, la patente se refiere, que es en la forma del formulario americano, a el sol, así como, es increíble, también cualquier otra fuente de energía radiante, dice, como por ejemplo los rayos cósmicos. Eso es lo que pretendía generar como energía.
Fijaos qué locura. Sí, sí. No, la verdad es que era un tipo totalmente fuera de lo que era la mecánica normal, del orden de la sociedad. Recordamos Totalmente chalao. 700 patentes. Sí, no, pero además con cosas rarísimas. Bueno, si empezáramos a citarlas, la verdad es que no hay nada normal. Mira, por ejemplo, en el año 33, cuando yo era muy mayor, él escribió que decía: espero poder fotografiar pensamientos. Realizando ciertas investigaciones me di cuenta que una imagen definida formada en la mente debía, por reacción refleja, producir su imagen correspondiente en la retina. A partir de ahí llegué a mi sistema de televisión. Mi idea era emplear una retina artificial que sea capaz de recibir el objeto observado, un nervio óptico y otra retina en el lugar de reproducción, para de esa manera, independientemente del tiempo y del espacio, fotografiar el pensamiento. Ahora, Nikola Tesla, estamos Quería reivindicando... convertir los cerebros humanos en máquinas de producir fotografías o imágenes de televisión. Es algo asombroso. De Ted Serious, que es el que fotografió el pensamiento. Sí, fue el primero. Muy conocido. Y bueno, y de hecho también Tesla creó las fotografías Kirlian 75 años antes de que estas fueran famosas. O sea, que se adelantó prácticamente a todo. Hasta el microscopio electrónico o las fotografías láser, incluso los rayos X. Vamos, un Leonardo da Vinci... Cuando Roentgen crea sus rayos X, le envía la patente que había hecho unos días antes. Pero vamos, por supuesto la titularidad la tiene Roentgen. Pero ya el tío se había adelantado. Lo hacía para jorobar, ¿no? solamente, para chinchar. Bueno, toma. Sí. Era un tipo incluso peligroso. Era un visionario. Lo único, y ahora ya vamos a pasar un poquito, por ejemplo, a teorías conspiranoicas, es que por ahí muy curiosas. Es bien conocido que en 1987 Valentin Zhirinovsky, el líder ultranacionalista y ultraderechista ruso, dijo, al poco de comenzar las crisis en los Balcanes, 97. Al comenzar la crisis, al acabar la guerra de Bosnia y poco antes del conflicto, 2 años antes del conflicto con Serbia, que en caso necesario sabía que desde la década de los 50 los rusos, es decir, su propia nación, poseía un arma capaz de destruir todo lo conocido. Y que esa arma se basaba, lo dijo expresamente, en investigaciones realizadas en los años 30 y 40 por Nikola Tesla, que al fin y al cabo no dejaba de ser un nacionalista serbio. Nunca lo fue, eso es falso. Ahí derivaron muy malamente su pensamiento, que nunca se lo quería pensar en Serbia, porque si no nunca se hubiera ido como se fue a Estados Unidos. Nikola Tesla, ¿qué visión tenía del mundo? ¿Qué pensaba él del mundo? Parece ser, por lo que dice su biografía oficial, que a diferencia del caso de Einstein, que fue una persona siempre muy implicada en los problemas políticos de la época, o de Schrödinger, por ejemplo, que colaboró, o de Fermi en el proyecto nuclear de los Estados Unidos, Tesla fue por libre, completamente. Hay quien dice que era un pacifista. No lo creo. Es decir, es cierto que nunca utilizó agresivamente sus inventos, pero también es cierto que él se ofreció voluntario a contratos, no solo el del sistema de control de motores a distancia de la Armada Alemana, sino otros muchos que hizo para el gobierno norteamericano o para empresas muy poderosas que trabajaban en tecnología militar. Lo que sí que parece es que, a raíz de los accidentes que provocaba con sus chorradas, pues empezó a darse cuenta que como se descuidara podía crear un problema de los gordos de verdad. Y eso lo que le hizo un poco es refrenarse en su creatividad. Al mismo tiempo se dio cuenta al final, no al final de su vida, sino en la mitad, que él estaba enfrentado con la humanidad entera. O sea, él generaba una enorme polémica. Yo creo que para acabar supongo que hablaremos del proyecto de energía gratis. Sí. Pero él había generado tal conflicto con todo el mundo. O sea, no se llevaba bien ni con la oficina de patentes, que por cierto estaba controlada por la Philips. Es decir, estaba controlada por grupos industriales muy poderosos. Pero sí que es verdad que tenía tal cantidad de enemigos a su alrededor y estaba conseguido un chalado de tal nivel que no se fiaba de nadie. Se convirtió en una persona muy huraña, acabó en la pobreza y él creía que todo lo que él entregaba o decía iba a ser utilizado por otros que se iban a aprovechar del invento y que encima no se lo iba a reconocer. Un hombre que murió en la pobreza, como bien dice Carlos Canales, pero que tuvo ese gran proyecto, ¿no?, de dar energía gratis a la humanidad, a todo el mundo. Ese era, de hecho... Puede ser la guinda de nuestro monográfico. Claro, el financiero Morgan, cuando firma ese contrato que por un lado pues le interesaba a Morgan, y por otro lado pues satisfacía económicamente a Tesla durante un tiempo. Pues era para eso, para que se embarcara en uno de los grandes proyectos, de los proyectos más ambiciosos, pues bueno, no solo del siglo XX, sino de cualquier siglo, que era ni más ni menos generar energía gratuita para todos. Y es cuando le da esos $150.000 por el 51% de todas las patentes actuales y futuras que creara Tesla. Por eso digo que interés económico buscaba en su vida, no era tonto. Claro, pero no lo llegó a conseguir. O sea, la idea era construir lo que llamaba el Vanderclive, que era pues, esa especie de laboratorio gigantesco en Long Island en 1901, que es cuando se empezó a construir, pero desde luego, fíjate que los planos requerían una torre de 65 metros coronada por una terminal esférica de 20 metros de diámetro, ni más ni menos, para poder generar todo esto que él quería.
Él comentaba un poco la base, era que todas estas oscilaciones que él había logrado producir en los experimentos inalámbricos a larga distancia, pues la habían convencido plenamente sobre las posibilidades de un plan de distribución mundial de energía. Y por eso la idea era diseñar gigantescas emisoras, suponiendo que solo 6 de ellas bastarían para proveer de electricidad inalámbrica y transmisión telefónica a todo el mundo, con el mismo sistema que también podría destruir el mundo. Pero, bueno, al final el presupuesto se le quedó corto. Morgan dijo que en Anay la China, que él no ponía ya más miles de dólares porque ya veía que no había ningún resultado práctico. Y al final, por eso, por las extravagancias, por su contacto ovni, con ese mísero contrato de Morgan, que al final no fue tan generoso, por esa especie de suicidio económico que significó el proyecto de energía gratis para todos, nunca pudo completar la construcción de Wanden Clyde, ¿no?, de este laboratorio gigantesco, y es lo que le hizo poco a poco apartarse de la comunidad. Se convirtió en un huraño, tan huraño, que rehuía el trato humano. Su patria, Yugoslavia, por entonces es el que le daba una pensión anual de $7.500, le proclamó héroe nacional, y aún así este hombre pues murió en la pobreza repartiendo pan a las palomas de Nueva York, y allí pasaba, ¿no?, horas enteras cerca de la biblioteca pública donde comer a sus amigas. Para él eran sus amigas las palomas, y con lágrimas en los ojos, así por lo menos lo cuenta uno de sus principales. Lo que sí que es cierto es que cuando los norteamericanos, cuando Yugoslavia se invadía por los alemanes en el 41 y el ejército norteamericano de nuevo se acerca a él, que estaba ya totalmente pirado, lo único realmente que pudieron hacer es confiscar todo lo que tenía. Sí. Es verdad lo que he dicho antes, se llevaron todo, pues todas sus investigaciones, datos, todo. Una de las mentes más privilegiadas del siglo XX acabó sus días dando de comer a las palomas en Nueva York y con lágrimas en los ojos. Nikola Tesla, hoy reivindicado por nuestros monográficos Zona Cero, Jesús Callejo y Carlos Canales, que no malos, son discípulos suyos. Porque... Sí, estoy leyendo ahora mismo en qué consiste el motor de rayos cósmicos. Carlos, no aprietes ese botón. Que puede estallar esto con 4 millones de voltios en un momento. Bueno, pues un monográfico muy interesante, como habéis podido escuchar, gracias a Jesús Callejo y a Carlos Canales. Muchas gracias. El próximo domingo en la tertulia, ¿eh? Aquí estaremos. Que para eso sois líderes. Que él recibió en un artículo que tituló Hablando con los planetas. Bueno, pues esto, que ya de por sí ya tenía cierta fama de excéntrico, es lo que supuso un desprestigio, ¿no? Es cuando comienza esa lenta pero inexorable caída de su popularidad, y le empiezan a negar un poco pues las atribuciones o las labores científicas que empezó a hacer este genio. Pero es muy curioso porque esa anotación que él refleja en su diario en 1899, y que después puso por escrito en 1901, comenta algo que además tengo aquí, he podido recoger, ¿no?, esta anotación, porque es muy significativo, porque marca un antes y un después en toda la vida, tanto personal como profesional, de Nikola Tesla. En el diario, en 1899, cuando estaba en su laboratorio de Colorado Springs, escribe: los cambios que yo notaba estaban teniendo lugar periódicamente y con tan clara sugerencia de número y orden, está hablando de esas señales recibidas, que no eran imputables a ninguna causa hasta entonces conocida por mí. Algún tiempo después fue cuando surgió de pronto en mi mente la idea de que las alteraciones que yo había observado podrían ser debidas a un control inteligente. Cada vez estoy más convencido de que yo he sido el primero en oír el saludo enviado desde un planeta a otro. Esto lo publicaba un Nikola Tesla con 44 o 45 años. Así es. Decir esto era muy arriesgado, además de una persona que tenía ya hubiera sido llamativo ahora, y fue muchísimo más llamativo en el año 1900, que es cuando esto ocurrió. Él dijo que tener contactos con extraterrestres a través de ondas de radio, por supuesto, pero que él pensaba que procedían de algún planeta de este sistema solar. Estamos hablando de una época donde todavía la radio, la telegrafía, no estaba instituida, no estaba totalmente establecida, gracias a lo que él hizo 3 años antes que lo hiciera Marconi, porque en eso también se adelantó. Fue un pionero en muchísimas cosas, y eso al final le costó caro. O sea que finalizando el siglo XIX afirmó tener contacto con mundos extraterrestres. O sea que casi uno de los primeros contactados, ¿no? Exactamente, pero lo que pasa es que él no tuvo contactos a nivel telepático. No, él simplemente afirmó que había recibido mensajes radio. Así es, él se hallaba en su laboratorio de Colorado Springs. Parece que fue en 1899, por lo menos así consta en su diario personal, y en una noche registró en sus laboratorios pues una señal codificada que le estaba llegando. Dado que en ese tiempo no existían estaciones de radio, la única explicación posible era la comunicación extraterrestre. Tesla además supuso que ese mensaje provenía de Marte o de Venus, no podía precisar, pero bueno, calculaba que tenía que ser de uno de estos dos planetas.
Y de hecho en 1901 es cuando escribe pues toda esa experiencia, esa comunicación. Le faltan pues todavía 10 años para llegar a la edad de Tesla cuando falleció, ¿no? Sí, entre 20 y 50 años más o menos. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Hola, pues es que estaba pensando que probablemente estos son los tipos más brillantes de la historia de la humanidad. Y de los más olvidados. Completamente olvidado. Bueno, completamente, salvo en círculos muy reducidos. ¿Dónde residió el error que cometió Nikola Tesla? Porque debió bueno, cometer tenía dos. Uno que era un chulo. O sea, ya, directamente. Además, eres muy agresivo. No, era la verdad. Él era muy prepotente, estaba muy convencido de lo que todo el mundo sabía que era, un genio. Sí. Pero con un pequeño problema, que es muy raro que se dé en la historia. Nikola Tesla, debido a la época en la que nace y en la que vive, convive y coexiste con gente que no eran precisamente mediocres. Hay que tener en cuenta que él conoce a J.P. Morgan, a George Westinghouse, fijaos los nombres que a todo el mundo le sonarán, por lo que dejaron luego detrás, a Henry Ford, es decir, a Thomas Alva Edison, al cual se le presenta cuando él llega a Nueva York con 4 centavos al puerto y se presenta directamente a Edison, que era probablemente la personalidad viva más importante en los Estados Unidos, para decirle que quería trabajar con él. Luego acabaron mal. Pero bueno, el hecho es que no estaba en relación con gente mediocre, sino que estaba con verdaderos genios. Entonces, en ese extraño periodo que se da entre 1890 aproximadamente y 1950, donde se acumuló de golpe prácticamente toda la genialidad de los siglos XIX y XX. Entonces tú dices el primer error fue la prepotencia. Sí, lo era. Era increíblemente orgulloso. Rechazó el premio Nobel en 1912, porque eso era una basurilla. Entonces, claro, era un tipo muy complicado. ¿Y el segundo error? El segundo que se pasó. Ah. Es decir, algunos de los conceptos de Tesla ponían en cuestión la totalidad del pensamiento científico, pero por una vía muy peligrosa, que es la de demostrarlo. Entonces, Jesús, aquí tenemos a un hombre fuera de lo común. Fuera de lo común en todos los sentidos de la palabra. Era un auténtico genio, con lo que eso conlleva, algo bueno y algo malo a la vez, lo que decía Carlos. Es verdad que él se consideraba por encima de la media y con razón, porque demostró con hechos palpables, que era una persona con unos conocimientos científicos que daba 1000 vueltas a casi todos y solo estaba a la altura de Edison, de Marconi y de poco más. Entonces, ¿no se movía en la ortodoxia? No, en absoluto, porque además las cosas que él proponía eran tremendas, eran a veces hasta terroríficas si realmente las hubiera llevado a cabo, y teóricamente las pudo llevar a cabo. Tú decías que en qué se equivocó, cuál fue los hechos que motivó que ahora mismo pues estemos hablando de él como alguien desconocido, como ese gran científico que en algunas enciclopedias ni siquiera aparece su nombre. Bueno, pues aparte de esto que acabamos de señalar, una de las cosas que le empezó a granjear el desprestigio en la comunidad científica fue ni más ni menos que dijo algo. La zona cero. El monográfico Zona Cero, como siempre, fiel a su cita en la madrugada de miércoles a jueves. Y el de esta noche os va a gustar especialmente. Es uno de esos monográficos que de vez en cuando hacemos, ya lo hicimos con Tolkien. Y bueno, yo creo que os va a apetecer mucho averiguar cosas y aspectos peculiares sobre la vida de Nikola Tesla, uno de los grandes olvidados de la ciencia. Un hombre que estuvo rozando literalmente el milagro, continuamente. La ciencia del siglo XX tiene muchas cosas que decir si habla de Nikola Tesla. Pero, ¿por qué entró en el olvido? ¿Por qué entró en el desprestigio? Pues a lo mejor porque fue demasiado osado. Vamos a hablar de él esta noche. Hablaremos, por supuesto, del rayo de la muerte. Hablaremos de sus experiencias vitales. Hombre, lo de Tunguska, que lo habéis preguntado siempre, bueno, pues hoy contaremos el asunto. Con Jesús Callejo y Carlos Canales, que son émulos de Nikola Tesla. Únicamente, pues les falta presupuesto para acumular tecnología en su laboratorio, claro. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Claro, porque si tú tuvieras un buen presupuesto, tendrías también... Bueno, yo me confieso discípulo de Tesla, porque ojalá llegara a los conocimientos científicos que tuvo este hombre. O sea que me falta presupuesto y me falta conocimiento. Bueno, pues no desesperes, porque como bien sabes, Nikola Tesla fue muy longevo, vivió muchos años, sí. Y a ti